Indicadores biológicos son unos indicadores que nosotros utilizamos en el servicio de esterilización para desafiar a los métodos de esterilización, ¿sí? Bien. Esta es una curva de crecimiento microbiano, fíjense. Fíjense que partiendo de un microorganismo, en este caso el microorganismo se reproduce, se duplica cada 30 minutos, entonces partiendo de un microorganismo, a los 30 minutos vamos a tener 2, a los 64, a los 98, a los 120, 16, a los 150, 32. Esto no parece que sea un crecimiento demasiado rápido, pero fíjense cómo se torna exponencial. A tiempos mayores, el aumento del número de microorganismos es sumamente relevante y sumamente acelerado, ¿no? Por eso es que nosotros, como es un crecimiento exponencial, debemos utilizar una tabla logarítmica, ¿sí? Que esta es la tabla logarítmica de crecimiento. Fíjense, en este caso, el tiempo de duplicación está representado en una escala logarítmica. Chicos, ¿alguien sabe lo que son 10 a la quinta, 10 a la sexta? ¿Conocen esa forma de numerar, esos números? Fíjense que ahí tenemos que dice 10 a la sexta es igual a 1.000.000, 10 a la quinta son 100.000. ¿Lo conocen o lo Es como repasamos? los Sí, no, es exponentes. No, yo no lo conozco. 10 a Claro, la sexta son perfecto. los Las La veces de Exactamente. que ceros, la Claro, cantidad de ceros. logaritmos. sí, 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 exactamente es la cantidad de ceros. Y lo que hace es representar, porque fíjense, por ejemplo, en el número de arriba, ¿no? 1.000.000. Ah, Un son seis. millón significa que es exactamente igual a decir 10 a la sexta. ¿Sí? Yo digo 10 a la sexta, o sea, 10 elevado al exponente 6, como alguien dijo por ahí, es un 1 seguido de 6 ceros. Por eso es 10 a la sexta, que es 1.000.000. Y lo mismo pasa cuando es menos 6, que es al revés, es 0,0006. Perfecto, cuando es a la menos 6 Ujú. es 0, es un número siempre menor a 1. Como es el exponente negativo, cuanto más alto sea el exponente, más chiquito va a ser el número. Entonces, en este caso, ¿por qué se usa esa nomenclatura? Porque si 10 a la sexta no hay problema, pero si yo tengo que hablar de 10 a la 12, de 10 a la 18 o lo que fuere, tengo que andar contando los ceros. ¿Mm? Incluso a veces en ese número 1.000.000 uno no sabe si es 1.000.000, si es 100.000. Entonces, para hacer más simple esto, es que se utiliza esta nomenclatura. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando hablamos, como para hacer una gran diferenciación y que sea sumamente simple, cuando hablamos que el exponente es positivo, estamos hablando de un número muy grande. 10 a la sexta es 1.000.000. Cuando hablamos de un exponente negativo, 10 a la menos 6, estamos hablando de un número muy chiquito. Es 0,000001. ¿Sí? El a la menos 6 indica la cantidad de ceros que hay antes de el 1 o el número que corresponda, ¿sí? Y si no, otra forma, para que la que no se acuerda, es 10 por 10 por 10, o sea, 6 veces 10. 10 por 10 por 10, 6 veces. Perfecto, 10 a la exactamente. sexta, para que más o Perfecto. menos. Eso es lo que exactamente eso es lo que representa, ¿sí? Esto es importante porque nosotros tenemos que saber que el número de bacterias que mueren durante un periodo de tiempo cuando están sometidos a un agente, en este caso esterilizante, depende del número original de microorganismos, ¿sí? Se muere un porcentaje de la población. Hay un valor que se llama valor D, que se dice que es el tiempo requerido para reducir una población microbiana en un 90%. Eso es una característica de cada microorganismo. ¿Por qué decimos esto? Porque es sumamente importante saber o, o conocer la cantidad de microorganismos con los cuales nosotros iniciamos un ciclo de esterilización o intentar que esa cantidad de microorganismos sea lo más pequeña posible, ¿sí?
¿Cómo logramos, a ver a quién se le ocurre, cómo logramos que antes de comenzar el ciclo de esterilización, la cantidad de microorganismos sea lo más pequeña posible? ¿Cómo podemos hacer eso? Lavar el instrumental. Desinfección. Lavándolo. La Perfecto, limpieza. exactamente. Limpieza. Exactamente, esa es la respuesta. ¿Sí? Fíjense en esta curva de número de microorganismos en función del tiempo. Nosotros partimos de una concentración o de una cantidad de microorganismos de 10 a la sexta, 1.000.000 de microorganismos. Esa es en la condición en la cual nosotros nos ponemos y es la cantidad de microorganismos que tienen los indicadores biológicos, ¿sí? Tienen al menos 10 a la sexta. Fíjense que estos números microorganismos en función del tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de exposición del agente esterilizante. Si se acuerdan, en algún momento vimos que nosotros lo que tenemos que buscar, la definición de esterilización a nivel hospitalario, se dice que es la probabilidad de sobrevida de un microorganismo en 1.000.000. O sea que un elemento de los que nosotros esterilizamos, que la probabilidad de que un elemento no esté estéril sea de 1 cada 1.000.000 de elementos que esterilizamos. ¿Para eso qué hacemos? Eso no lo podemos probar, obviamente, no vamos a mandar a incubar 1.000.000 de elementos porque no es posible realizarlo, ¿no? Entonces lo que hacemos es trazar una curva en la cual utilizamos una gran cantidad de microorganismos, 10 a la sexta, y nosotros calculamos el tiempo que demora llegar a una probabilidad de 10 a la menos 6. Es lo que acá estamos viendo. ¿Lo ven en el gráfico eso, chicos? Es esta curva. Perdón, mala mía. ¿Es tiempo en días, en horas? ¿Esos son horas? Y estos son minutos. Ah, minutos, digo, no me Sí. daba No, minutos. es un ejemplo Pero si igual con números. claro, si tarda 2 Ah, horas un ciclo, no entendía los números. es un ejemplo con números redondos, ¿eh? Pero podemos decir que en este caso, el tiempo de exposición que nosotros vamos a tener, ahora cuando veamos métodos de esterilización vamos a ver que es el método de exposición, es de 24 minutos. Todos los ciclos de esterilización están preparados para reducir la población microbiana en 12 logaritmos. ¿Qué significa 12 logaritmos? Cada vez que yo bajo un número, de 10 a la sexta, 10 a la quinta, 10 a la cuarta, es un logaritmo, ¿sí? Voy de 10 a la sexta a 10 a la menos 6. Son 12 logaritmos, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos cuando diseñamos o cuando validamos un método de esterilización, ¿sí? Por eso es importante no partir de una población microbiana mayor a 10 a la sexta. Nunca lo vamos a saber, o no lo sabemos fehacientemente qué cantidad de microorganismos tenemos, pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos de tener la menor cantidad posible. ¿Cómo? Como recién dijeron, ¿sí? Lavando correctamente el instrumental. Ahora, al final de esta presentación vamos a ver un caso mucho más representativo, bien típico, ¿sí? Bien, entonces decíamos que con la validación lo que hacemos es esto. Nosotros lo que logramos es preparamos al equipo para que haya reducir de 10 a la sexta a 1, 10 a la 0 que es 1, a un microorganismo, y la segunda parte del ciclo la hacemos para llegar a la 10 a la menos 6, ¿sí? Ese es lo que se llama SAL de 10 a la menos 6 o nivel de aseguramiento de la esterilidad, ¿sí? Con estas curvitas, que la quiera ver no hay problema. Entonces, siempre que nosotros consideremos un proceso como esterilizante, debe cumplir esta condición. ¿Cuál? La de proporcionar un nivel de aseguramiento de la esterilidad de al menos de 10 a la menos 6. ¿Se acuerdan que era 10 a la menos 6? Era un número muy chiquito, era 0,00001. ¿Qué es eso? Es la probabilidad
de encontrar un elemento contaminado luego de que pasó por ese ciclo de esterilización. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que haya un microorganismo sobreviviente es 1 en 1.000.000. Eso es lo que nosotros definimos como esterilización. Siempre estamos hablando a nivel hospitalario, ¿sí? ¿En qué condiciones nosotros obtenemos este nivel de aseguramiento de la esterilidad? En las condiciones más críticas del proceso. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a preparar los ciclos para la carga más crítica y la condición más crítica o complicada del ciclo de esterilización. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a utilizar indicadores biológicos. Esto es durante la validación. En el interior de la caja, por ejemplo, más complicada o del material más complicado que nosotros tengamos para esterilizar, ¿sí? Entonces, en esas condiciones nosotros hacemos una validación, que significa correr muchos ciclos o varios ciclos en esas condiciones, y nos aseguramos que los indicadores biológicos, que tenían población de 10 a la sexta, nos den negativo. Con eso, nosotros diseñamos la curva que vimos anteriormente, ¿sí? Bien. Hasta ahí quedó claro, chicos. Más o menos fue un poquito rápida la explicación, pero ¿les quedó claro? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No está claro, profe, yo lo entendí. Sí. Bien. Entiendo. Bárbaro. La idea es que nosotros, cuando diseñamos un método de esterilización, partimos de una gran cantidad de microorganismos muy resistentes al método y probamos que ese ciclo de esterilización los elimina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una desinfección de alto nivel tiene se llama SAL, nivel de aseguramiento de la esterilidad. Otra forma de decirlo es el riesgo aceptable. La desinfección de alto nivel tiene un SAL de 10 a la menos 3. Esterilización ya lo vimos, de 10 a la menos 6, y hay algunos otros procesos, por ejemplo, los alimentos enlatados, que esto tiene que ser de 10 a la menos 9, ¿sí? Esto es para lo que nosotros preparamos el método. Pero, fíjense esto, este estudio en el cual vemos qué cantidad de instrumentos, qué concentración, qué cantidad de microorganismos tienen los instrumentos, fíjense, después del uso, después del lavado, vemos que después del uso, el 99% de los instrumentos tenían menos de 10.000 microorganismos y después del lavado tenían menos de 1.000. ¿Cuánto es 1.000 si lo queremos representar de forma exponencial? 10 a la, ¿cuánto es 1.000? No escuché. 3. Sí, sí, perfecto, 10 a la 3 es 1.000, perfecto. Entonces vemos que la mayoría de los instrumentos tenían menos de 10 a la 3 después del lavado. Entonces, fíjense, nosotros hoy diseñamos un método que partía de 10 a la sexta, utilizamos 24 minutos de exposición y llegábamos a 10 a la menos 6. Fíjense que acá está representado con números enteros, ¿sí? Fíjense, de 1.000.000 a 0,0, eso es 10 a la sexta arriba, 10 a la menos 6 abajo, ¿sí? Este microorganismo está en una elevada cantidad, 10 a la sexta, y es muy resistente al proceso, ¿sí? Pero en realidad lo que vemos es que de que partimos de una concentración mucho menor, de una cantidad mucho menor de microorganismos, en el caso del lavado 1.000 o 10 a la 3, y esta curva tiene mayor pendiente porque los microorganismos que se encuentran habitualmente en el instrumental son menos resistentes a los microorganismos esporulados que nosotros utilizamos como indicadores biológicos, ¿no? Entonces, esta curva es mucho más pronunciada. Fíjense, de esos 24 minutos que nosotros utilizamos o que nosotros definimos como etapa de exposición, fíjense que en la realidad, este es un ejemplo, en 6 minutos ya habíamos eliminado todos los microorganismos. El ejemplo de este minuto. Todo eso del medio le añade seguridad al proceso de esterilización. ¿Sí?
Entonces vemos que la mayoría del instrumental tiene menos de 10 a la 3 microorganismos de carga. En general, estos microorganismos son bacterias vegetativas, no son esporas resistentes, con lo cual tienen menor resistencia al método de esterilización, y vemos que un lavado habitual reduce la carga de 3 a 5 logaritmos. Eso es sumamente importante, y de ahí viene la importancia de realizar un correcto lavado, ¿sí? Bien. ¿Estuvo hasta ahí, chicos? Más o menos. Perdón, ¿puedo preguntarle Sí, algo? sí, por supuesto, por eso estamos. Hay- Algo que me pasó esta semana particularmente. Sí, Yo trabajo en el italiano de San Justo, sí, seguro a usted le pasa tal, también hay tornos que usan los médicos que no se pueden sumergir sí, y es muy difícil el acondicionamiento y cuando vienen de esterilización vienen y el pouch está manchado, entonces hay como un dilema con el acondicionamiento de ese tipo de dispositivos porque no sé bien cuándo están sí, decontaminados. bien, con los tornos, bueno, no se pueden sumergir, eso pasa con muchos Mm, motores que se utilizan, con lo cual hay que pasarle un paño con detergente enzimático, con solución de detergente enzimático por afuera, dejarlo actuar y demás. Y en general, según mi experiencia, la mayoría, a ver, ahora vamos a ver los métodos de esterilización, vamos a ver que todos en algún momento de la etapa o en todo el ciclo transcurren a presión inferior a la atmosférica, significa que hacen vacío, con lo cual este vacío puede revelar cualquier cosa que tengan adentro los instrumentos, ¿sí? Eso hacemos un sí. paréntesis y ahora lo vemos. En general, con los tornos, la mayoría de las veces, cuando ven que tiene algún elemento extraño, digamos, la mayoría de las veces es lubricante, ¿sí? Porque es crítico con los tornos la lubricación de los mismos. No se lo puede ni lubricar en defecto ni lubricar en exceso. En general, por lo menos la experiencia que tengo yo, es que la mayoría de las veces eso corresponde a el lubricante que se utiliza. Bien, perfecto. Entonces, nada, se Mm. contamina por fuera, a lo sumo un poco de soplete y nada más. Sí, sí, no tenemos otra forma. Si el fabricante, a ver, volvemos. Siempre lo que tenemos que hacer es recurrir a las indicaciones del fabricante. El fabricante en general no, siempre, lo que hace es, te da en el manual. ¿Tenés el manual? ¿Tenés alcance al manual? No porque son de los médicos los traen directamente en unos tuppers y nosotros nos encargamos del acondicionamiento y sí tenemos la orden estricta de no sumergirlos. Bien, bien. Siempre lo que hay que hacer, hay muchos tornos que no se pueden sumergir, hay algunos que sí, pero siempre lo que hay que hacer es ver las recomendaciones de reprocesamiento del fabricante. El fabricante cuando te da el manual te va a dar la forma de uso y la forma de reprocesamiento que incluye el lavado y la esterilización, aparte de si hay que lubricarlo y demás, ¿sí? Pero en los tornos la mayoría de las veces eso, lo que decís vos, sucede por un exceso de lubricación, ¿sí? Porque O uno sea, si el piensa torno que, es 50 veces puede ser que yo hoy lo mande a esterilizar y todavía siga teniendo el lubricante y eso es lo pero que no lo mancha. lubrican, no, en el medio lo tienen que lubricar, seguro, en algún momento. Ok, Eso, perfecto. eso, eso entra al hospital, no es propiedad del hospital, me decís. No, es de los médicos. Y nada, me pasó No, esta semana que el tema es el de que no podemos hay, sumergir torno, pero no, viene con... hay alguien que lo está sumergiendo ahí, perdón, que lo está lubricando, Ok, seguro. Seguro, porque perfecto. incluso, a ver, que eso a veces también es un error, la sobrelubricación, Ujú. ¿sí? Aparte, uno siempre, siempre cree, te digo, porque hemos tenido un montón de problemas con eso acá en Central, e Ujú, sí, incluso los representantes de los tornos, una marca muy conocida, nos daba indicaciones erróneas, ¿sí? Como no son los ujú, fabricantes, en general son importados, nos decían que lo lubriquemos, que nos pasó con unos tornos de Neuro, sí. que en general son los más críticos porque son
son de tamaño más pequeño y funcionan a una altísimas revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, Bien. bueno, los usuarios nos decían que apenas lo ponían a funcionar, pasaban 2 o 3 minutos y se empezaban a calentar, pero de forma que no lo podían tener en la mano prácticamente. Y el representante de acá de Argentina nos decía que era por falta de lubricación. Entonces, claro, empezaban a lubricar, pero por todos lados. Y cuando vino un representante del fabricante, nos decía que ese inconveniente era por exceso de lubricación. Entonces, bueno, en realidad lo que habría que tratar de consensuar o de ver es un protocolo de ver cada cuánto se lubrica ese instrumental. Pero estoy seguro que lo están lubricando en algún momento y probablemente en todas las... Quien lo esté haciendo lo hace todas las veces que lo recibe. Ok, perfecto. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna otra duda? Profe, consulta con respecto de Sí, los tornos y los micromotores, por ejemplo, el de sí. otorrino. A nosotras nos piden las cirujanas que se los limpiemos con un pañito con agua oxigenada, nada más. ¿Qué dijimos? Eh, El agua oxigenada. claro, y entonces les explicás y es como que también les cuesta entrar en Sí, sí. entender No, entender la situación podrías utilizar la misma técnica, pero con solución de detergente con enzimático. el enzimático. El agua oxigenada tiene la gran contra de que aclara o Corroe. decolora un Sí. montón por un lado decolora un montón la materia orgánica Ujú. y por otro lado es sumamente agresiva con el instrumental, ¿sí? Sí, sí. Entonces, por ahí lo que podrías proponerle es pasar a realizar la misma tarea, pero con detergente enzimático, Con el ¿sí? Y enzimático. en lo posible, fíjense que si buscan en internet, si tienen el elemento en la mano, Mm. si conocen el fabricante y ponen el código, pueden encontrar en internet las recomendaciones de reprocesamiento. Y Sí, más que nada. digo si no lo tienen ahí físicamente, ¿no? Claro, más que nada para mostrárselos a ellas, porque ellas es como que se sienten seguras de que el agua oxigenada limpia todo. Claro, el agua oxigenada no limpia nada. El agua Claro, oxigenada desinfecta si claro, limpiaste previamente. Claro, claro. claro, claro. Esto es Ujú, importante que lo aclares, perdón, Seba, pero es sí. muy Ujú, importante que le aclares lo que te está diciendo Sebastián, que te aclara el agua oxigenada, te lo ujú. aclara, pero no te limpia, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Y Pasa, además hoy el agua claro, oxigenada dentro del quirófano, les aviso que es un antiséptico que está en desuso, ¿eh? Ujú. Antiséptico ahí, antiséptico desinfectante, porque se usaba de las dos maneras, pero que está en desuso en realidad, más desinfectante, está totalmente en desuso. También tenganlo en cuenta eso, ¿no? Hay gente que la sigue utilizando, ¿eh? Ujú. Pero vuelvo a repetir como vuelvo a aclarar lo que dice Sebastián. Es muy importante que sepan que no limpia, Claro, ¿eh? Porque claro, mucha claro. gente tiene la costumbre de limpiar. No solamente esto, nos pasa Seba, en quirófano nos pasa que, por ejemplo, también quieren limpiar todo lo que son los trócares, ¿entendés? Con agua oxigenada, porque claro, como blanquea, aclara, vos la sangre no la ves más, pero la materia orgánica sigue presente. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? ujú. Dale, gracias, Entonces profe. es importante eso. Con lo único que podemos realizar una limpieza en el área quirúrgica, estamos hablando de instrumental, es con detergente enzimático, ¿sí? Enzimático. No hay ninguna justificación para utilizar otro producto. ¿Mm? Perfecto, gracias, profe. Bien, entonces vamos a pasar, chicos, a los métodos de esterilización. Los métodos de esterilización se dividen en los métodos de alta temperatura y los de baja temperatura, ¿sí? En los métodos de alta temperatura vamos a tener el calor seco y el vapor de agua, el autoclave de vapor. Y en los métodos de baja temperatura vamos a ver tres: el plasma de peróxido de hidrógeno, el formaldehído con vapor de agua y el óxido de etileno, ¿sí? Vamos a empezar por la estufa, el calor seco. ¿Quién utiliza estufa para esterilizar instrumental? Acá. Había varios, Eva, la semana pasada Bien, tuvo que hablar de este perfecto. tema y había varios, así que me Bárbaro. parece que es un tema para Bueno, hablar. bárbaro. Todos los métodos de esterilización tienen algún determinado mecanismo de acción, que es el mecanismo por el cual eh,
inhiben o matan a los microorganismos. Básicamente es la oxidación de proteínas del protoplasma, eso no importa, mediante la conducción del calor, y no es necesario establecer ciclos de rutina. Ahora vamos a ver qué son los ciclos de rutina, ¿sí? Uno prende la estufa y comienza directamente con el ciclo de esterilización. Bien. Básicamente, el tiempo de exposición, ahora vamos a ver qué es el tiempo de exposición, varía según la temperatura que nosotros utilicemos. La estufa clásicamente se utiliza entre 160 y 180 grados. Si yo lo utilizo a 160, es recomendable utilizar 2 horas, 120 minutos de tiempo de exposición. Si la utilizo a 170 grados, ese tiempo se reduce a 60 minutos, y si utilizo 180 grados, el tiempo se reduce a 30 minutos. Esto es de exposición, no es el tiempo completo del ciclo, ¿sí? Porque el tiempo total del ciclo va a ser la suma de estas tres etapas dentro del ciclo. La etapa de preesterilización, acondicionamiento, preparación, se llama también. El tiempo de esterilización propiamente dicho, que es el tiempo en el cual el material está expuesto a esa temperatura que nosotros determinamos. Y finalmente el tiempo de enfriamiento, ¿sí? Pensé que tenía perdón, no tengo el gráfico, ¿sí? Entonces, el tiempo de preesterilización, ¿qué va a ser? Ustedes imagínense, cargamos la estufa, vamos a utilizar la estufa, la cargamos con las cajas. Obviamente, como la cámara está abierta, eso está a temperatura ambiente. Cerramos la puerta y prendemos la estufa. Eso va a tener un tiempo hasta que llega a la temperatura de esterilización. Vamos a suponer que utilizamos 180 grados, ¿sí? Todo eso es el tiempo de preesterilización, el tiempo hasta que el instrumental, no la cámara, el instrumental, llega a la temperatura de esterilización, ¿sí? Después de esto, lo que nosotros hacemos es exponer al material a ese tiempo y a esa temperatura que nosotros elegimos, en este caso 180 grados, vamos a suponer que son 30 minutos, y una vez finalizados esos 30 minutos en los cuales el instrumental estuvo a 180 grados, comienza el tiempo de enfriamiento, porque fíjense, tenemos el instrumental a 180 grados y necesitamos que baje esa temperatura, ¿sí? Entonces, todo esto es el tiempo de esterilización o el tiempo que demora un ciclo de esterilización por calor seco, ¿sí? Para que se den una idea, un ciclo de estufa puede rondar las 3 horas y media como muy rápido a 5 horas, más o menos, ¿sí? Este tiempo de preesterilización, ¿se acuerdan que era el tiempo de preesterilización? Era el tiempo en que demora el instrumental, que yo voy a esterilizar, en llegar a la temperatura de esterilización. Está modificado por determinados factores, ¿no? Uno es la conductividad, que a mayor conductividad, o sea, el material, cuanto mayor conductividad tenga, conductividad del calor, va a ser menor este tiempo de preesterilización. Cuanto más voluminoso, más grande sea el material, el tiempo de preesterilización va a ser mayor. Lo mismo pasa si el material es espeso, si el espesor del material aumenta también este tiempo de preesterilización. Y al contrario, si el volumen es más pequeño, el espesor es más pequeño, ese tiempo de preesterilización se disminuye. El tiempo de esterilización nunca lo modificamos porque nosotros elegimos, por ejemplo, 180 grados durante 30 minutos, ¿sí? Bueno, las estufas de calor seco tienen algunos requerimientos, eso lo pueden ver después, no es demasiado importante. Bien. Había varios que esterilizaban por calor seco. ¿Qué esterilizan por calor seco, chicos? Hola, profe. Sí, hola. Nosotros en la clínica tenemos estufa y ahí esterilizamos todas las cajas, todo el Bien. instrumental. Perfecto, Es el instrumental. único método que tenemos. Todo lo demás Bien. se manda afuera. Bien.
Es importante no esterilizar textiles, por ejemplo. Textiles no se pueden esterilizar. El instrumental sí se puede esterilizar, no hay ningún problema. Sí, esterilizamos instrumental, talco. Bien, perfecto. Cuando hacemos talcos o cualquier polvo y aceites o vaselinas, es el único método que podemos utilizar, ¿sí? Sí. Una consulta, No, profe, estaba sí, escuchando. Em, la esterilización por calor seco, sí, digamos que cuando termina el ciclo, nosotros ponemos a 160 2 horas. bien, Cuando termina el ciclo, nosotros sí, solemos quitar con un trapo la caja para poder poner más instrumental porque es una estufa chica. bien. En realidad, eso debería quedar adentro hasta que cumpla, no sé, 2 horas más. No, no hay problema. No hay problema, ya está estéril. Ah, puede Sí, completar su ciclo, pero hasta que se enfríe a temperatura ambiente fuera de la estufa. sí, en general lo que tienen las estufas es, se ve que esta que vos me decís no, lo que tienen es que se programan para... ¿tiene cierre? O sea, ¿podés abrir en cualquier momento vos la estufa? Sí, ¿En cualquier momento del ciclo? sí, sí. Tiene, ay, cómo, Bueno, no sé cómo explicarlo. Tiene como una llavecita, como las ventanas viejas que traban de arriba y de abajo. bien. Siempre lo ideal es que cuando la estufa está, que es con lo que pasa con las estufas más modernas, que cuando el material está en ciclo no permite abrir, ¿sí? Porque vamos a suponer, vos no, pero alguien lo que puede hacer es en el medio del ciclo abrir la puerta, Abrir la sacar el puerta. instrumental o poner un instrumental que se olvidó o lo que fuere, Sí, ¿sí? sí. Entonces lo ideal es que cuando la estufa entre el ciclo, la puerta esté bloqueada. Y también las más modernas lo que tienen es que no permite abrir la puerta hasta que no llega a una determinada temperatura que la puedo elegir yo. Esto es para evitar accidentes como los que pueden suceder si maniobras como vos me lo decís. O sea, sacás con un trapo, te podés quemar y demás, ¿sí? Sí. Pero si vos ya pasaron la etapa de esterilización, sí, se puede enfriar afuera, no hay ningún problema. Ya está estéril ese instrumental, ¿sí? Ah, buenísimo. Una consulta ya Bien. que no interrumpí. Sí, Estamos tratando de cambiar el método de esterilización de estufa por un autoclave. sí. Y yo les pasé el link que aparece en principios de esterilización, pero no sé de dónde es ese link, de dónde está sacado. Porque Eh, es una página que está en inglés, te la deja traducir al español, pero en ningún lado me dice de dónde es. Si es de acá, de Argentina o lo ¿Vos me decís el dudo. que pusimos nosotros? Sí, el de principios de esterilización. Ah, ese es Porque del ahí, CDC. porque ahí dice específicamente que ya no está recomendado utilizar calor seco, sino Sí, sí. autoclave. Entonces no Ese es puedo el pelear limpiamente. No, fíjate que te dice arriba, es el link del CDC, ¿sí? Centro de Control de Ah, Enfermedades de Estados Unidos. de Estados Unidos. Bien. Sí. Es Bueno, Seba, uno de los... gracias, profe. Sí, Ale. No, por favor. Ceci, escúchame, Seba, hay algo Sí. importante que, a ver, yo tengo entendido que no es conveniente que ella saque el instrumental caliente y que lo enfríe totalmente afuera por el tema de los cambios de temperatura. Bueno, ¿Entendés? es lo que le dije. A ver, lo que tiene No, el... ¿sabes por qué? Porque tengo miedo que le quede Sí, como concepto que quizás termina el tiempo de lo que sería esterilización previamente dicha, que saque el material para poner otro rápido, no, ¿entendés? No, por eso le no dije que es en realidad conveniente. no lo tendría que hacer técnicamente en el caso de la estufa, Ale, Ceci, Es que no no importa. hay, no hay tanto inconveniente porque estamos trabajando con cajas que son cerradas, ¿viste? Entonces es muy poco probable que eso se condense porque no tiene contacto con el aire exterior. Claro, claro, ¿Mm? No pasa lo mismo con el autoclave. claro. Obviamente, no sé quién fue que habló, siempre lo recomendable es que vos dejes que finalice el ciclo con el instrumental dentro de la estufa. Claro, eso, profe, a eso me refería. La Sí, estufa queda apagada y nosotros cuando la estufa se apaga, ahí la abrimos para sacar el instrumental
lo dejamos sobre una mesa, igual, queda, ¿Por qué la no se estufa queda utiliza. apagada? No entiendo eso. No, el ciclo termina, el ciclo de la estufa termina, ahí se apaga, y ahí ¿Pero puedo cuándo abrir la termina? puerta después de 2 horas, a las 2 horas. No, está bien. Entonces, si vos apagás la estufa no se apaga sola. Le falta la etapa de enfriamiento. Sí, Claro, es una estufa Me muy parece que lo vieja, que estás, profe. La estufa Claro. se apaga me sola. parece que lo que estás haciendo es, ¿se apaga sola, seguro? Sí, 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 se Ah, apaga sola. porque a mí me sonaba que la estaba forzando a apagarla para poder abrir la puerta. Pero bueno, No, no, no no, la no. conozco. Ah, No, o sea, bien. metemos las cajas, cerramos, le doy cuerda, digamos, porque es muy vieja, está preestablecido que sea a 160 grados y en 2 horas se apaga. Entonces vos ahí sacás las cajas y las pongo sobre una mesa al costado. No se utiliza en un En paciente hasta dos que no horas esté frío. ¿En 2 horas desde cuándo? 2 horas reloj desde que la aprendí. Claro, para mí está mal, pero ahí. Claro, ahí vos fijate que nosotros lo que vimos, volvamos un poquito atrás, Claro, porque las 2 horas lo está poniendo ella, Seba. Ella le eh, pone, como ella le pone, ¿viste? Esa, cuando Por dice el de tiempo la de tuerca, preestabilización. claro. Ella cuando dice la tuerca debe ser, ¿viste? Como esos hornos sí, sí. nuevos que vos le pones Eh, 2 horas. Me parece que ahí ¿Sabés qué? está. Es Claro, probable, es como el reloj de la cocina. Vos le Claro. ponés tanto tiempo y se apaga. No, claro. bien, lo que pasa que es probable que vos en esas 2 horas ni siquiera el instrumental llegue a 160 grados, porque Claro. Claro, por eso, te está salteando directamente todo el tiempo de preesterilización. mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más después de que se apaga la estufa tengo que dejar el instrumental? El problema inicial no es el tiempo Claro. después, es el tiempo antes. Vos tendrías que ver, eso no lo podés hacer más que con algún elemento de validación. ¿Y qué temperatura te marca la estufa? 160. Pero porque se la pones, pero vos le estás poniendo, vos le Pero pones. no te dice qué temperatura hay en la cámara. Claro, ese es el tema. No, Ah, bueno, Claro. es probable que dentro de la cámara la temperatura en ningún momento llegue a 160. O si llega, sea sobre el final de esas 2 horas. Claro, sí, lo que hace es cuando la prendo empieza a subir la temperatura porque tiene como un relojito que va marcando y Ah, empieza a subir la tenés. temperatura. Bueno, hace una cosa. Fíjate cuánto tarda en llegar a 160. Y a la hora, más o menos. Y Bueno, entonces esa tendrías que encima es dejarlo 3 horas. Claro. esa encima es la temperatura de la cámara, no es la que hay dentro de las cajas. Las cajas van un poquito más Claro, más lenta. atrás. Más Claro. lento. Claro. O sea que debe estar llegando a los 160 ahí sobre el final. Claro. Ujú. O sea La que tenés recomendación cuidado, mía, ¿no? la recomendación mía es que tenés que hacer un ciclo de 5 horas, Claro, por lo menos. claro, Claro. a eso iba. Sí, o 4. Bueno, Entonces, en 2 horas no vas a garantizar. Si vos le pones solo 2 horas, para mí no vas a garantizar que realmente, como dice Sebastián, adentro de la caja llegues a tener los Claro. 160, las 2 horas enteras que necesitas del ciclo de esterilización propiamente dicho, ¿entendés? Vos necesitas 2 horas que estén en contacto a 160 grados adentro de la caja. constante, sí, Claro, adentro Claro. de la caja. claro. Ese es el tema. Así que Bueno, por eso, tendrías porque que reverlo. justamente porque hay cajas que son muy pesadas, que tienen muchísimo instrumental, y hay Peor cajas todavía. que No. así, incluso poniéndola sola, el testigo no termina de virar. Y claro, Entonces, por eso es Claro, no te va a virar nunca. claro. Ujú. por Entonces eso ahí es esto de querer cambiar a tenés, autoclaves. tenés que extender muchísimo el ciclo de esterilización, ¿sí? Claro. Sí, bueno, gracias, profe. Bueno, Te digo porque nosotros teníamos una estufa así, nos dimos cuenta, porque después vino una persona a validarla, y nosotros también le poníamos 2 horas y no llegaba nunca la temperatura dentro de la caja, más cuando son cajas Claro. tan grandes, ¿entendés? Además, claro. algo importante, vos mezclas cajas grandes con cajas chicas, ¿entendés? Quizás a las cajas chicas sí le llegó, a la caja grande no le llegó, así que eso de poner 2 horas, yo te diría que trates de estirarlo un poquitito más, como dice Sebastián, ¿eh? Sí,
Mientras tengas estufa, ¿no? Después, obviamente, con autoclave es diferente. La validación de la estufa no es tan fácil, es más compleja que la validación del autoclave con respecto a la temperatura dentro de la caja, ¿no? Me refiero. Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es cargar la estufa al 75%. Debería tener forzadores de aire con vectores para asegurar la regularidad o la uniformidad de la temperatura dentro de la cámara, que los materiales no toquen ni las paredes ni el techo, y decíamos que tenemos que controlar dos parámetros críticos. En este caso es el tiempo y la temperatura. Esos son los dos parámetros que tenemos cuando utilizamos como agente esterilizante el calor seco, ¿sí? Y como bien dice acá, una vez finalizado el ciclo, dejar enfriar los materiales dentro de la estufa, ¿sí? Claro, es lo ideal. Ahí estamos, ¿sí? Básicamente lo que tenemos son controles químicos, internos y externos. Seguramente lo que vos decís que no te vira es un integrador de parámetros, que eso lo que te está haciendo, ese indicador, ese integrador que vos ponés. ¿Qué integrador es? ¿De los líquidos? No. Es, Le no, pone son el las indicador, piezas. le pone el testigo interno, lo que Bien. se llama, lo que está mal dicho, testigo interno. Es un indicador, le pone nada más que la cinta se va. Bien, perfecto. Si no, no. Es un cartoncito, no sé cómo Claro, se llama, es un claro, testigo claro. cartoncito, Indicador, además de la indicador cinta. interno, claro. Bueno, si Uno no te interno y vira uno ese, externo. Claro. ese es de muy fácil viraje. Si no te vira ese, claramente ni siquiera estás llegando a la temperatura, ¿sabes? Claro, Dentro de la sí, caja. eso pensaba, porque el de afuera vira y el de adentro no. Claro. Bien, entonces ves, ahí lo que tenés es, tenés una indicación que te dice que no está llegando dentro de la caja, ¿sí? Sí, Mm, voy a bien. pelear un poco más. Y sí, Bueno, y sí, porque no estás realmente logrando que la temperatura esté 160 dentro de la caja en estas 2 horas, ojo, ¿no? Yo lo que haría es ampliar un poco ese tiempo. tendrías que emplearlo todo lo que puedas. Claro, Igual, bueno, pero si ya estás sacando el instrumental porque necesitas la estufa, claro. tenés que extender el ciclo y dejar enfriar el instrumental adentro, ¿sí? Entonces, una situación un poquito compleja tenés. Sí, está complicado porque tenemos pocas cajas y bueno, Sí, muchas me imagino. cirugías, siempre es así. Pero Bien. agárrate de eso que el testigo indicador interno, que encima debe ser clase 1 seguro, no te está virando correctamente, ¿entendés? Sí, Agárrate ahí eso para estudiar claramente no estás realizando un proceso de esterilización, ¿sí? Claro. Sí. No estás esterilizando. Sí, estoy luchando hace una semana con eso, pero ya Bueno, lograré no algo. importa, Bueno. Sí, lo vas a lograr. La lucha continúa. El primer paso es la toma de conciencia de que estamos haciendo algo que por ahí no es lo más adecuado, ¿no? Sí. Después veremos, algunas cosas se logran y otras no. Bueno, esperemos Bien. que sí. Sí, por supuesto. Seguimos, chicos, con métodos de esterilización. Vamos a ver ahora la esterilización por calor húmedo, ¿sí? El autoclave de vapor. Bueno, repetimos un poquito que los métodos de esterilización se dividen en métodos de alta temperatura, el vapor y el calor seco, y los de baja temperatura, que son el óxido de etileno, el plasma de peróxido de hidrógeno y el formaldehído. Bueno, acá está nombrado también el ozono, que acá en el país no se utiliza, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan de esto que vimos, la clasificación de Spalding? Que dividía a los dispositivos en dispositivos críticos, semicríticos y no críticos. Recordemos que la mayoría o la totalidad del instrumental que se utiliza en el área quirúrgica, casi la totalidad, son dispositivos críticos, con lo cual sí o sí tengo que realizar siempre un proceso de esterilización, ¿sí? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Con la clasificación, porque leí en un artículo como que es una clasificación que está
como media Sí, desactualizada, está pero es medio la única que hay, desactualizada, ¿no? sí. Sí, no hay algo que lo haya reemplazado. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que está un poco desactualizada? Porque yo digo elementos semicríticos, por ejemplo, ¿no? Sí, Un endoscopio. Nosotros lo consideramos como un elemento semicrítico porque entra en contacto con mucosas, ¿sí? sí, Esa es por definición. bien. En la realidad, una vez que el dispositivo ingresó al organismo, ¿quién me asegura que esa mucosa está intacta y que no entre en contacto con tejido estéril? El endoscopio, digo endoscopio porque es el elemento más... No, de hecho, eh, cuando tomás biopsias, ya claro, estás. lo que pasa es que ahí, ojo, cuando tomas biopsia, la pinza de biopsia, que es la que va por dentro, eh, debe esterilizarse. ¿Mm? Pero Claro, sí. es tan fino esto, por Pero, eso, claro, por eso aparte te dice que a los semicríticos la recomendación inicial es esterilizarlos. Si claro, y en no el se endoscopio, esterilizan, se acepta una desinfección de alto nivel. Por eso es que se dice que esta clasificación está un poco desactualizada, ¿no? Por ahí a bien. nosotros no nos imaginamos esterilizando un endoscopio porque una cuestión de programación de procedimiento jamás llegaría a tiempo creo que en ninguna institución. Pero, por ejemplo, podemos reemplazarlo por una rama de laringoscopio, ¿no? Que es el mismo caso, ¿sí? Claro, entiendo. Ujú. Por eso es que dicen que está desactualizada, lo cual es cierto. ¿Mm? Gracias. Bien, veíamos que los parámetros críticos para el método de esterilización por autoclave de vapor. Teníamos la temperatura y el tiempo. Esto es igual que la estufa, ¿sí? A esto lo que nosotros le vamos a adicionar es la presión. Básicamente la presión de vapor que nosotros tengamos, ¿sí? ¿Qué nos va a asegurar esto? Que para una determinada temperatura, si nosotros tenemos vapor puro, vapor limpio, vamos a tener una sola presión. ¿Mm? Si nosotros nos desfasamos de la presión es porque dentro de la cámara no tenemos vapor puro, sino que hay una mezcla de gases. En general, tenemos aire dentro de la cámara. Por eso es que nosotros adicionamos como tercer parámetro crítico la presión de vapor. ¿Mm? Bien, vamos a hacer un pasito para atrás. Cuando nosotros ¿cómo elegimos nosotros un método de esterilización? ¿Sí? ¿Qué criterios tenemos para decir esto se esteriliza por un método o por otro? El primer criterio que nosotros vamos a tener es la naturaleza del objeto que nosotros vamos a esterilizar, ¿no es cierto? Necesitamos que el objeto que nosotros vamos a esterilizar, si soporta la temperatura, vamos a elegir un método de alta temperatura, básicamente va a ser el autoclave de vapor, con lo que es sumamente importante la sensibilidad del material al agente esterilizante. Si yo tengo un material que es sensible al vapor, algún polímero, un plástico, PVC y demás, no lo voy a poder poner en un método de alta temperatura, ¿no? Lo voy a tener que discriminar o lo voy a tener que elegir un método de baja temperatura. Y el segundo concepto es que este agente, yo me asegure que este agente esterilizante alcance, un segundito, y seguimos. Ya seguimos, chicos, ¿sí? Bueno, ¿A alguien más le aparece así como ando? Porque no veo. ¿Cómo? Perdóname. Como que cuando estaba compartiendo pantalla me parecía que estaba cargando y no veo si realmente estaba pasando algo o no. O soy yo nomás. Pasó 2 diapositivas. Ahora estaba debe ser. en la diapositiva donde estaba hablando de la sensibilidad, donde estaba hablando de la penetrabilidad, ¿sí? De la naturaleza, de los materiales. Profe, debe ser internet. Puede ser.
que fue lo que me pasó a mí la semana pasada, por lo cual yo después no podía pasarles a ustedes la presentación, porque yo después, cuando cortamos, obviamente lo intenté hacer y se pasaba sin ningún problema. A veces, cuando tenés un internet bajo, que a veces sucede, no te llega a cargar. Estaba justamente hablando de eso, de la penetrabilidad, de la naturaleza, porque no todos los materiales, obviamente, van a poder procesarse por alta temperatura, o por calor seco, por calor húmedo, ¿sí? Es importante tener en cuenta que para calor seco, obviamente, hoy, si podés elegir, solamente lo vas a dejar para vaselina y talco, y para todos los materiales cromados y niquelados, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. En tu caso, obviamente, todavía no podés, pero cuando realmente puedas empezar a cambiar el material de estufa autoclave, que te digo que yo también lo estoy haciendo en mi hospital, tengo cajas en este momento que las estoy tratando de pasar, y tiene todo un proceso, ¿no? Porque vos tenés que recuperar esa caja. Si el material va a ser cromado, no lo vas a poder poner en autoclave. Eso es importante también que lo tengas en cuenta, ¿eh? ¿Sí? Volví. Le estaba hablando justamente de para qué dejar los materiales para estufa, ¿no? Si se puede, solamente para cromado, niquelado, vaselina y talco, obviamente, ¿no? Sí, y que nada más que eso. ella que está recuperando material, estaba diciendo que si el material es cromado, obviamente no lo va a poder poner en autoclave, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Claramente no, porque se te va a oxidar absolutamente todo. Más adelante vamos a ver qué es el instrumental cromado y niquelado y cómo se diferencia del agente esterilizado, del acero inoxidable, ¿sí? Y ahí vamos a entender por qué no lo podemos poner en autoclave, ¿sí? Entonces, cuando esterilizamos por vapor húmedo o por autoclave de vapor, decimos que es sumamente importante la calidad del vapor, que tiene que ser vapor saturado. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Era por la presión de vapor que nosotros teníamos para una determinada temperatura, ¿sí? Este vapor saturado tiene una rápida acción sobre los microorganismos, incluso los más resistentes, por lo que hay una necesidad para que sea este vapor puro solamente quien esté dentro de la cámara de eliminar el aire que esté dentro de la misma, ¿sí? Este es un ciclo de vapor, fíjense chicos. Es un gráfico de presión en función del tiempo, ¿sí? Decíamos que teníamos la necesidad de eliminar el aire que hay dentro de la cámara, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el ciclo comienza con una etapa de precalentamiento y después se hacen pulsos de vacío y pulsos de inyección de vapor. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué significa vacío? Retira el aire que hay dentro de la cámara. Ustedes fíjense que nosotros lo que hacemos es, bueno, está el equipo abierto, en contacto con el aire ambiental, se carga con los elementos a esterilizar y se cierra, ¿sí? En ese momento, obviamente, dentro de la cámara hay solamente aire. Entonces, antes de que empiece el ciclo, ¿no? Entonces, estos pulsos de vacío seguidos por pulsos de inyección de vapor, durante el vacío la presión disminuye, durante la inyección de vapor la presión aumenta, son para eliminar el aire dentro de la cámara, ¿sí? Este también es un tiempo de acondicionamiento o preesterilización. Vamos a ver que todos los métodos de esterilización tienen una etapa inicial en la cual preparan la cámara y al material que está dentro de ella para la etapa de esterilización. Ningún ciclo arranca directamente con etapa de esterilización, ¿sí? Tenemos que hacer toda esta preparación, en este caso, para el autoclave de vapor, la preparación que es eliminar el aire que está dentro de la cámara y reemplazarlo por vapor de agua, ¿sí? Una vez que llegamos a la presión de trabajo, que va a ser la temperatura de trabajo, porque presión y temperatura van de la mano, son equivalentes, son proporcionales si hay vapor saturado dentro de la cámara, durante un tiempo determinado a la presión que yo elija o a la temperatura. Normalmente las temperaturas más utilizadas dentro del país son 134 y 121 grados, ¿sí? Una vez que finalizó esta etapa de esterilización,
se elimina el vapor de la cámara y recuerden que tenemos como agente esterilizante, tenemos vapor de agua. Entonces va a estar, eso genera un condensado que lo que va a hacer es hacer que todo el instrumental más el empaque y demás esté mojado. Entonces lo que tenemos que utilizar es un tiempo de secado. ¿Cómo hacemos este secado? Por vacío. Una vez que finalizó el tiempo de secado, la presión retorna a la presión ambiental y finaliza el ciclo, ¿sí? Entonces, otra vez vemos que tenemos 3 etapas dentro del ciclo de esterilización. La etapa de acondicionamiento, la etapa de esterilización propiamente dicha, y en este caso, la etapa de secado, ¿sí? Esto es similar a la estufa que teníamos acondicionamiento, esterilización y enfriamiento. En este caso tenemos acondicionamiento, esterilización y secado, ¿sí? El agente, sepamos siempre que la esterilización, el vapor de agua es un esterilizante de superficie. ¿Qué significa que sea de superficie? Que no penetra en los materiales, por lo cual yo me tengo que asegurar que toda la superficie del dispositivo esté expuesta a este vapor de agua, ¿sí? Perdón, Seba, les Sí. quiero aclarar algo. De ahí la importancia que cuando uno manda un material, un instrumental especialmente, una pinza autoclave, la pinza esté abierta. Esto lo comento porque más de, me ha pasado que voy a instrumentar afuera, ¿sí? algún centro, y yo me doy cuenta que la caja es una caja que fue procesada por autoclave, pero las pinzas están cerradas. Si las pinzas están cerradas, probablemente no va a poder tener contacto este vapor, ¿sí? Este agente esterilizante con el material. Ténganlo en cuenta. Exactamente, me tengo que asegurar de que el vapor de agua entre en contacto con toda la superficie del instrumental, ¿sí? Bien, ¿qué materiales no podemos esterilizar por calor húmedo? Bien, polvos y grasas o vaselinas, que eso lo teníamos que hacer solamente con la estufa. Cualquier instrumental que sea termosensible, en general son aquellos que están constituidos por algún tipo de goma o plástico que no soporten al menos los 121 grados. Y como dijo Ceci recién, el instrumental cromado y niquelado. Ese no es compatible con autoclave de vapor. O sea, si yo tengo pensado reemplazar la estufa que tengo por un autoclave de vapor, es sumamente crítico el tipo de instrumental que yo tenga. Si yo tengo instrumental cromado o niquelado, no voy a poder realizar este reemplazo, ¿sí? Voy a tener que seguir utilizando la estufa para este tipo de instrumental. El instrumental de acero inoxidable es totalmente compatible con el autoclave de vapor, ¿sí? Entonces vemos que el autoclave de vapor se utiliza para el instrumental de acero inoxidable, para los vidrios, para los textiles, para las gomas, los plásticos o cualquier polímero que sea termorresistente, que aguante por lo menos 121 grados. Y en ciclos y condiciones especiales también puede esterilizar soluciones acuosas, ¿sí? Medios de cultivo, hidróxido de sodio, o lo que sea que le lleven, pero esos son ciclos particulares, ¿sí? Todos los equipos de esterilización se recomienda que la cámara se cargue al 75% de la forma más homogénea posible. Eso es, muchas veces es difícil porque en general se cargan cajas, se cargan textil, se carga instrumental suelto y demás. Entonces es difícil que los ciclos en el ámbito hospitalario sean homogéneos. En este contexto tenemos que tratar de, si puedo elegir, hacer los ciclos lo más homogéneo posible, ¿sí? Este tema, esterilización por vapor de uso inmediato. ¿Alguien tiene idea qué es esto? Uso inmediato, esterilización por vapor. Seguramente alguna de ustedes los utiliza. Son los famosos autoclaves flash. ¿Es cuando se hace un ciclo corto?
No exactamente, son ciclos cortos. ¿Quién tiene algún autoclave dentro del área quirúrgica? Nadie tiene un autoclave flash, un estatín. Ese era media hora a 132 grados, ¿puede ser? Media hora por ahí tardaba el ciclo total. Pero ¿alguien tiene dentro uno chiquitito de mesa dentro del quirófano? Que se ponen los elementos sueltos. No. Sí, nosotros nos duran 3 minutos el ciclo. Bueno, perfecto, ahí estamos, ahí llegamos. Sí, Consulta, ¿el estatín? sí, es el estatín. Ah, sí, nosotros tenemos. Bueno, acá vamos a ver algunas recomendaciones para el uso de esto. Yo lo que les recomiendo primero es no usarlo directamente. ¿Y dónde lo tienen localizado? Yo trabajo en una clínica oftalmológica y lo tenemos Sí. en el office. Bien, perfecto. Y el instrumental obviamente no está acondicionado, no va con un empaque. No, va sin empaque. Los Va ponemos sin en empaque. bandejitas lo lavamos y lo ponemos en una bandejita de Bien, metal. bien, perfecto. Y a ver, pensemos entre todos. A ver, contanos cómo es la operatoria de ese equipo. ¿Cómo haces vos cuando lo tenés que utilizar? Lo prendemos, lo cargamos con agua destilada Bien. y ponemos el ciclo. Tiene para poner diferentes ciclos. Uno es como para poner el instrumental suelto, otro tiene para ponerlo como empauchadito, con un tipo de papel, me parece. Nunca presté atención, la verdad. Solamente usamos el instrumental suelto porque como las cirugías son muy rápidas, usamos una Bien, tablet. sigamos con eso entonces, sí. Ponemos el ¿Lo ciclo, ponés? Sí. Creo que son de entre 3 y 5 minutos. Bien, no importa. Empieza Sí. la parte de Esteriliza, secado, sí. termina el ciclo de esterilización, purgas la parte de secado y no esperamos que termine el secado, lo cortamos y lo usamos. Ah, ¿lo tenés con secado? Sí. Ah, perfecto. Entonces eso no es uno de los tradicionales. Si lo utilizaras con secado y envuelto, sería algo parecido a una esterilización tradicional, ¿sí? A ver, ¿qué se le ocurre a ustedes que puede pasar cuando yo pongo el instrumental sin ningún tipo de material, sin ningún envoltorio? Ella dijo que tienen el equipo en el office. ¿Qué se le ocurre que pasa cuando abren el equipo, saca la bandejita hasta que lo lleva al quirófano? A no ser que esté dentro, al lado de Más estéril. Y se contamina. Perfecto. Claro, el nuestro es como una bandeja que tiene tapa, va cerrado, no sé cómo explicarle. Nosotros eso lo trasladamos cerrado desde el office hasta el quirófano. En quirófano lo abrimos y ahí se saca el instrumental. No es que vamos con el instrumental así en la mano hasta el quirófano. Perdóname, pero escuché que dijiste que no hacía secado, ¿no? Que claro, no. Ahí lo cortabas. No, se ve que tiene la opción de secado, pero ellos no lo utilizan. No lo ponía ella. Lo que pasa es que ahí sí, tal cual. Ahí tenemos un estatin, pero está dentro del quirófano y no tenemos secado y se pone adentro de un cassette cerrado, pero el instrumental sale húmedo, no sale seco, no tenemos secado. Está adentro. Tal cual, es como un cassette cerrado. Exactamente. Y está dentro del quirófano, y no tiene secado, o sea que el instrumental sale húmedo, mojado. Bien, perfecto. Perdón, ¿puedo hacer una situación? Sí, por supuesto. O sea, tiene secado, pero en realidad, como lo necesitan ya, no se utiliza, entonces le paramos el secado. Perfecto. Se está utilizando como si no tuviera secado. Claro. Bien. Entonces, fíjense que nosotros, alguien dijo ahí que le ponía una bandejita y demás. Nosotros necesitamos, primero, que dentro del equipo el instrumental esté expuesto al vapor. O sea, si yo lo cierro herméticamente, ese instrumental no va a entrar en contacto con el vapor, con lo cual no se va a poder esterilizar.
Si yo lo pongo sin la tapa, con una bandejita solamente y demás, se cumple el ciclo de esterilización. Y en el momento que yo abrí el equipo, como el instrumental no tiene ningún material que lo proteja de los microorganismos, que evite el ingreso de microorganismos, como sucede con algunos de los materiales de acondicionamiento que vimos, el papel, el pouch o lo que fuere, en el momento que yo abrí el equipo, ese instrumental ya está contaminado. Este es un ciclo de esterilización flash. Este es el diagrama, ¿sí? Simplemente ingresa vapor a la cámara durante un determinado tiempo y después se elimina el vapor y se abre, ¿sí? Entonces, en este momento, cuando yo abrí el equipo, no tengo fase de secado, en este momento ya se me contaminó. Estos equipos están diseñados para ser utilizados dentro del quirófano ante una emergencia, no dentro del área quirúrgica. No estoy hablando dentro de el office o un pasillo o lo que fuere. Estos debería haber uno dentro de cada quirófano. Y no deberían salir de ahí para evitar la contaminación, ¿sí? ¿Eso quedó claro, chicos? Perdón, Sí. Tengo una consulta. Sí. Perdón. Yo traslado desde una sala a otra sala. Sí. ¿Sigue siendo, está estéril o ahí se cortan las... ¿Y a vos qué te parece si eso entró en contacto con el aire ambiental? Una vez No, que está salió cerrado. del quirófano. ¿Cómo? El cassette está sellado, está cerrado. No, entonces me perdí una parte. ¿Podés repetir la pregunta? Creo que es un, profe, perdón, creo que es un estatín diferente al que mostró recién en la foto, no sé si era un estatín eso. Es como un Eso no cassette. es un estatín, es Sí, me un parecía. equipo chiquito, Es es como un parecido al que cassette. tenés vos. Es como Sí. es un cassette que va cerrado, entonces el instrumental no tiene contacto con el aire hasta que no lo abrís.